Bueno, hoy estamos al aire en la segunda parte del programa y tenemos la posibilidad de estar conversando un rato con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia. Enio, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo, gracias siempre por la disponibilidad para ¿Qué pasa web y para comunicarte con la gente de la zona norte del conurbano? Hola, ¿cómo va? Buen día, buenas tardes, perdón, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Enio, vamos a aprovechar a hacer un repasito de la situación sanitaria, después tenemos un montón de batería de preguntas de la campaña de vacunación y te vamos a evaluar un poquito las restricciones. Va por ahí, te dice el mapa de la entrevista al aire primero. Contanos un poquito, hoy lo escuchamos a Goyán, los casos están descendiendo, pero siguen altos. Sí, la verdad es que desde la semana pasada empezamos a ver el impacto de las medidas. Ya empezamos a ver esa disminución en los casos la semana pasada y que se sostiene por lo menos esos 2 primeros días de la semana. Siempre el lunes es más bajo, ¿no? Porque bueno, cerca del fin de semana baja la carga de los datos y se va recuperando después. Pero si la comparamos con el lunes pasado también, o sea, que también tiene ese mismo efecto, tiene ese mismo sesgo, ya podemos ver que baja, ¿no? En comparación a la semana pasada. Así que bueno, es una muy buena noticia, ¿no? Y que prueba un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Me parece que hay mucha gente que opina sobre la pandemia y está bien. Me parece que, ¿no? Los temas que están en agenda son todos temas que entran, ¿no? En la agenda pública y que mucha gente quiere dar su opinión y decir cómo que la cosa. Pero bueno, me parece que nosotros que estamos en el tema hemos aprendido algo y vimos que claramente, ¿no? En ese contexto, una mezcla entre avanzar con la campaña de vacunación y tomar medidas de aislamiento, ¿no? Y creando medidas de aislamiento con mayor apertura mientras avanza la campaña de vacunación, tiene un efecto positivo, ¿no? Tiene un efecto positivo porque no nos puede pasar que en plena campaña de vacunación y más ahora que llegando cada vez más vacunas, donde nosotros podemos acelerar el ritmo de vacunación en la provincia. De hecho, ayer tuvimos récord, 112.000 personas vacunadas, estamos a un ritmo de más o menos 100.000 personas por día, ¿no? Sería una picardía que con eso, ¿no? Con esa herramienta que nos va a ayudar a salir de la pandemia, que nos relajemos entre que terminamos de vacunar a la población vulnerable y al resto de la población, ¿no? Se nos muera más gente, que el sistema de salud quede sin camas, ¿no? Entonces uno tiene que ir dosificando y fíjate, ¿no? Que más allá de que aumentamos la capacidad de camas de atención en la provincia, yo te digo que bajaron los casos, pero hoy tuvimos 10.000 casos, sí, claro. Bajaron, veníamos con promedio de 12.000, pero tenemos una cantidad de casos muy alta, ¿no? Entonces, por un lado, reforzamos el sistema y el sistema está bancando con mucha dificultad, pero está bancando esa cantidad de casos, pero por otro lado, ¿no? Algo que está haciendo con que la cosa no explote es justamente la campaña de vacunación, es haber vacunado a todo el personal de salud prácticamente y ya no tenemos casi personal de salud contagiado, pocos que tenemos contagiados, la mayoría absoluta no va a terapia y nos va a un fallecimiento. Lo mismo está pasando con la población mayor a 70 años, que también tenemos la mayoría absoluta vacunadas y eso está teniendo un impacto también en nuestras terapias, ¿no? Entonces, bueno, uno más o menos sabe cuál es el camino, más allá de que a cada tanto aparece alguna nueva amenaza, ¿no? Empieza a circular mucha información, la variante Delta, la conocida también como variante India, donde muestra que la efectividad de la vacuna es baja, ¿no? En las personas contagiadas con esa vacuna. Hay que seguir estudiando, hay que ver si realmente es así, pero bueno, a lo que voy es que más allá de esos cambios que nos puede pasar todavía en el contexto de pandemia, no quiere decir que vacunamos a todo el mundo y se termina la pandemia, pero bueno, nos pone en otras situaciones, nos pone en una situación donde tenemos otras condiciones, otras herramientas para enfrentar la pandemia y no solo las medidas de aislamiento que, bueno, por lo menos durante el año pasado
fue lo único que tenemos. Bueno, y es un cambio positivo, ¿no? Claramente, Enio, me adelantaste el tema de las restricciones, así te pregunto, bueno, para ustedes ha tenido un impacto positivo, claro en eso. Yo te digo una mirada que tuvimos sobre todo este último fin de semana, y que lo hicimos con encuestas en la web, y que la gente, el tema de la intermitencia, ¿no? La restricción corta, mucha gente no terminó de entender qué se podía y qué no se podía. Los comercios, creo que lo entendían, pero por la región no se cumplió mucho, digamos, ¿no? Por lo menos el tema de los comercios no esenciales. Vemos a los gobiernos locales con poca autoridad política o con poco resto político como para imponer algún tipo de sanción. A pesar de eso, a pesar de que creo que tiene que ver con el desgaste, ¿no? de las medidas restrictivas. A pesar de esto, creen que son positivas cuando son, bueno, por lo menos la de los primeros 9 días, ¿no? No, claramente. O sea, obviamente cuando uno plantea una medida de ese carácter, ya espera que, bueno, va a haber niveles de cumplimiento, ¿no? Y los niveles van bajando. Y pasa en todo el mundo. Ayer escuchaba que en Chile dice, bueno, nosotros ya las últimas medidas restrictivas han tenido, no han bajado la circulación menos del 15%, digamos, ¿no? Al principio tenían una efectividad, después van teniendo bastante menos por saturación. Claro. Son niveles de cumplimiento y eso depende mucho de las características de cada lugar, ¿no? Chile obviamente es un lugar que la fuerza de seguridad tiene una tradición de mucha represión y todo eso, entonces ahí hay un tema, ¿no? de que tiene esa cuestión vinculada el cumplimiento con la ejecución de la fuerza. Acá en Argentina, ¿no? Hay mucho cuidado justamente también por la historia que hubo de represión de las fuerzas, ¿no? en el país, entonces hay mucho cuidado, ¿no? en que el remedio no sea peor que la enfermedad. Clarísimo. ¿no? O sea, no es idea nuestra. Sí es importante controlar, sí estamos muy con un ojo puesto en lo que son las fiestas clandestinas, es imposible evitar a todas, pero hay un ojo puesto ahí, se han desarmado, ¿no? Muchas de esas situaciones, pero tampoco la idea es militarizar la calle, militarizar los municipios para que se cumpla, por eso una apuesta a los niveles de cumplimiento y las medidas que tomó el gobernador, el decreto que sacó, plantea también, ¿no? Algún beneficio al municipio, que se puede poner multas, de que esa multa la recaude el municipio, ¿no? Sí. Después entiendo que también va la cuestión del diálogo que los intendentes, los jefes locales, absolutamente, ¿no? los referentes locales tienen con su población, con el sector de comerciantes, ¿no? Hay que haber un diálogo más allá que el tema de la fiscalización y la multa. Es un mecanismo, pero no tiene que ser la única, ¿no? Entonces, lo que por ahí vemos que en los lugares donde hay más de ese diálogo, ¿no? Donde se logra hacer más un vínculo, ¿no? con los sectores económicos, mostrando la importancia de que al mantener ciertas restricciones, ¿no? Se puede seguir funcionando el comercio, no de la manera que uno le gustaría, pero se puede seguir funcionando. Mientras que si la cosa se desmadra, si se va de las manos, ¿no? La medida es un cierre muy fuerte que produce, ¿no? Termina produciendo un daño más fuerte también al comercio. Entonces, bueno, es el diálogo también, es explicar las cosas, es buscar algunos consensos y llegar a los niveles más altos que se puede de cumplimiento posible, ¿no? Bien, sí. Nadie espera el 100% de cumplimiento. Lo Clarísimo. Que vemos que, bueno, las medidas que se tomaron no tuvieron 100% de cumplimiento, pero tuvieron un cumplimiento que produjo un efecto en la curva de contagio. La curva que venía creciendo bajó. O sea, entonces no podemos, tenemos que evaluar las medidas también en función de los resultados, ¿no? Y tuvimos resultados. Tuvieron resultados. Entonces, me parece que dentro de todas las dificultades el balance es positivo. Y la última, con respecto a las restricciones, ¿crees que va a ser necesario a este nivel? O si la tendencia se confirma esta semana, por lo de provincia, va a ir por otro shock para dar un escaloncito más abajo, o esperar que eso lo vaya generando la campaña de vacunación.
No, mira, parece que el gobierno de la provincia ha dado sobradas muestras de que cuando los casos empiezan a bajar, ¿no? Cuando la situación cede, la provincia avanza, ¿no? en un proceso de apertura. Menos restricciones. Eso pasó durante toda la pandemia, lo vimos mucho en el verano, pero a la vez también, o sea, tenemos un compromiso muy fuerte con el cuidado y a la medida que los casos suban a un nivel que produce un aumento de muertes evitables, que ponga en jaque el sistema de salud, también no tenemos problemas de plantear, bueno, tenemos que ir a una fase más restrictiva, claro, más de cuidado, más de aislamiento, porque entendemos que lo mejor es así, es poder tener una intermitencia y tener un pacto también con la gente, ¿no? También otra cosa que se aprendió, creo yo, desde la primera ola, que las medidas tienen que tener un comienzo y un fin claro, y un final claro, como fue los 9 días de aislamiento. Y que la gente no diga, bueno, me dicen 2 semanas, pero terminan siendo 5 meses. Exactamente, ¿no? Tiene que ser muy claro, ¿no? Tiene que ser muy claro, las reglas del juego tienen que estar claras. Y le traduzco un poquito a la audiencia que quiere saber qué va a pasar después del 11. Bueno, provincia, si siguen las cosas así, está por sostener la fase 2, digamos, no ir a la fase 1, pero sostener una fase 2. Eso es lo que interpreto yo a Enio y no lo voy a comprometer, digo, con una definición tan tajante. Enio, damos vuelta a la página, pasamos a vacuna, que es el horizonte más alentador, y cerramos por ahí. Contame, dame un trazo grueso de cómo está la campaña hoy, por dónde está, y después algunas preguntas desde casos personales. Acá tenemos dos situaciones para preguntarte en la mesa de situaciones personales. Sí, no, la campaña, la verdad es que eso, ¿no? Aumentamos de ritmo de vacunación. La capacidad la teníamos, la planificación de esa campaña, para que tengan idea, nosotros empezamos en agosto del año pasado. Claro. La primera reunión de planificación fue en agosto. Por eso entiendo que el plan de la provincia no fue un plan improvisado, pues siempre logramos mantener un buen ritmo de vacunación, ¿no? Pero obviamente es un plan que está atado a que lleguen vacunas. De este plan, claro, que es la vacuna, claro, ¿no? Entonces, a la medida que las vacunas van llegando a mayor velocidad y mayor cantidad, nosotros tenemos la capacidad para ir también acelerando la aplicación de las dosis, ¿no? Eso es bastante sencillo de entender. El plan va en esa línea. Es un plan que es provincial porque justamente hay una serie de complejidades, ¿no? Que tiene que ver con eso, la cantidad de vacunas, la programación, ¿no? La necesidad de la inscripción, un registro estricto, un seguimiento muy estricto de las personas que fueron vacunadas, porque son todas vacunas aprobadas en carácter emergencial. Ninguna vacuna, ninguna en el mundo, ni esa que le gusta tanto a la oposición y a algunos periodistas, tuvo su fase 3 completa. La fase 3 de un ensayo clínico tarda 2 años por lo general. Entonces, todas las vacunas, sin excepción, fueron aprobadas en carácter de emergencia, lo que amerita un seguimiento muy de cerca, ¿no? Para evitar cualquier problema. La logística es complicada, son vacunas que necesitan estar almacenadas en freezer, que una vez sacada del freezer la tenés que aplicar en poco tiempo, ¿no? Entonces nosotros definimos, después de mucha discusión, de que la mejor manera de llevar esa campaña adelante era haciendo una campaña provincial, obviamente con participación de los municipios, de los intendentes, pero con una característica... Pero centralizada. Sí. Le está respondiendo a la audiencia, dice, ¿por qué le está respondiendo a un montón de intendentes de la oposición que le están criticando de por qué no lo hacen en los centros de salud municipales, por qué no utilizan, digamos, bueno, Enio García, entre otros, tenemos acá un vecino, el intendente Vicente López, que ha sido un abanderado de esa posición. Bien. Claro, además hay una falta de costumbre en la provincia de Buenos Aires que nosotros... por ahí no es que nos sorprendió, porque el diagnóstico que teníamos de la provincia cuando ganamos las elecciones y empezamos a ver un poco cómo funcionaba cada área, es que hay mucha descentralización y hay mucha dificultad en plantear una política pública provincial, ¿no? Entonces hay una costumbre de que cada intendente hace lo que puede, rasca recursos de donde puede, que la provincia es una gran caja, y que cada intendente usa los recursos de la manera que más le conviene. Entonces hay una fragmentación importantísima, por ejemplo, del sistema de salud en la provincia, y nosotros tenemos un compromiso de gestión de integrar más
y de ir a una lógica de políticas públicas, ¿no? Más equitativas, ¿no? Que no sea manejado el recurso solamente con el criterio político, con el intendente que tiene más capacidad de gestión, más capacidad de lobby, de llegada, claro. que podamos pensar en políticas públicas provinciales integradas y que la principal variable sea el factor de la equidad, ¿no? Claro. Que llegue más a los lugares que necesitan más, ¿no? Y justo en los recursos, que tienen menos capacidad de gestión, ¿no? Que tienen los problemas más grandes. Entonces necesitamos en la provincia de Buenos Aires empezar a pensar las cosas en lógica de política pública integral y no que cada municipio se arregle a su manera, como puede, ¿no? Porque la verdad que nosotros gobernamos para la ciudadanía bonaerense, no para un distrito específico. Clarísimo. Y Enio, y con este tema estás metiéndote en un tema histórico de discusión en la provincia de Buenos Aires, es hasta, primero, la entidad que tiene la gobernación, digamos, ¿no? Que muchas veces queda diluida entre municipios que tienen un protagonismo fuerte en la vida cotidiana y la gobernación queda, y después la tensión entre provincias, hasta dónde centralizo, hasta dónde hay autonomía de los municipios, y esta cosa que vos estás acentuando. Una cosa es esa discusión en San Isidro y Vicente López, digamos, ¿no? Con un nivel de ingreso por cápita elevado y poder de lobby muy fuerte, y otra cosa en un distrito de la tercera sección electoral, digamos, ¿no? Del conurbano, digamos, ¿no? Totalmente. Ese es el diagnóstico. Hay una desigualdad, una inequidad tremenda en el territorio de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay municipios que tienen muchísimos recursos y que tienen condiciones de armar políticas locales que generen, digamos, más bienestar a su población. Y hay otros municipios con muchísimas dificultades, ¿no? Hay municipios como el municipio de Moreno, para dar un ejemplo, sí, ¿no? Sí. Estigmatizar ni nada, pero que tiene una recaudación, por ejemplo, ¿no? Tributaria bajísima. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de población que tiene menores recursos, que tiene menos capacidad por tener menos ingresos de aportar con impuestos, ¿no? Entonces, esas inequidades uno no las arregla desde cada municipio por separado, lo arregla desde políticas integrales que, como vos bien dijiste, tiene una necesidad de tener cierto nivel de centralidad, ¿no? Pero después, bueno, obviamente siempre en diálogo con los municipios, que son los que tienen termómetro del territorio, que son los que conocen la particularidad de los problemas, ¿no? Es imposible también pensar en una política pública sin tener en cuenta la mirada del territorio que tienen los intendentes, claramente. Ahora, el manejo de la política, ¿no? Tiene que tener la centralidad de la provincia, porque si no, ¿para qué tener una provincia? ¿No? Que tengamos 135 provincias. Claro, clarísimo. No tiene sentido. Clarísimo. No tiene sentido tener un gobierno que no pueda tomar decisiones y balancear la cosa y mejorar la distribución de lo público. Enio, te corro un poco de este debate casi de filosofía política con respecto a si tiene que haber más provincias, si tiene que haber más ciudad, digamos, ¿no? Dónde tiene que estar el eje, vamos un poco a los números concretos de la campaña. Acá tengo en la mesa un gordito de 32 años, ¿no? Obesidad como factor de riesgo. El productor que te estuvo llamando y que siempre te atendés con tanta amabilidad, digamos, ¿no? ¿Quieres saber cuándo se vacuna? Digamos, ¿qué perspectiva tiene? ¿Por dónde andan, digamos, ¿no? Con respecto a la campaña. Sí, fíjate, nosotros ya vacunamos a casi 4,5 millones de personas de la provincia, ¿no? Es un tercio casi de la población mayor a 18 años, que es la población que hoy puede recibir vacunas, ¿no? Y eso implica que falta muy poquito para cumplir con lo que llamamos delito 2, que es terminar con los grupos de riesgo, claro, ¿no? Los grupos prioritarios. Con 1,5 millones de dosis vacunas aplicadas, llegamos al número teórico que habíamos planificado al comienzo de la campaña, de 6 millones de personas que están dentro de los grupos más vulnerables y más expuestos, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a vacunar a los otros grupos que no tienen factores de riesgo. Ahora, ese es el número teórico. En la práctica, inscritos, ¿no? En el sistema nuestro de vacunarte PVA, que tiene factores de riesgo o factores asociados a la edad,
tenemos poco más de 5 millones, o sea, cosa que con las próximas tandas de vacunas que lleguen, fíjate que la semana pasada dimos más de 1 millón de turnos, ¿no? Entonces, si sigue llegando esa cantidad de vacunas, a esas 500.000, 500, 600, 700.000 personas que nos quedan para completar los grupos de riesgo inscritos, nada, en 1 o 2 semanas, insisto, ¿por qué digo 1 o 2 semanas? Y porque no controlamos la cantidad de vacunas que lleguen. Claro. Sigue llegando vacunas en ese ritmo, en 1 o 2 semanas podemos cumplir con esa población y empezar el camino de la vacunación al resto de la población. Lo que proyectamos es como mucho, ¿no? Porque las personas se siguen escribiendo, ¿no? Y eso está buenísimo, es buenísimo que la gente se inscriba, ¿no? Entonces puede ir aumentando esa cantidad de gente acercándose más a los 6 millones que habíamos proyectado. Entonces proyectamos que como mucho a fines del mes, comienzo del mes de julio, ya tenemos esa población vacunada y ahí tenemos una proyección de ahí, de julio a septiembre. Pues decís a fines de julio, a ver si entendí, todos las personas mayores de 18 años con alguna comorbilidad, todos los mayores de 60... Alguna comorbilidad o mismo los mayores de 60. O los mayores de 60, todos los mayores de 60 y de 18 a 59 con alguna comorbilidad de acá a un mes. De acá a un mes. Todas las personas con comorbilidad, todas las que son mayores de 60, independientemente de comorbilidad, los docentes, el personal administrativo de las escuelas, las fuerzas de seguridad y el personal de salud, todos vacunados. De acá a un mes. O por lo menos su gran mayoría. Ese es lo que estimamos llegar, bien, ¿no? Para como mucho en julio, y a partir de julio empezar con el resto de la población que no tiene factores de riesgo, los mayores de 18 hasta 59 sin factores de riesgo, claro, y con expectativa, ¿no? También siempre dependiendo de la cantidad de vacunas, del tiempo que esas vacunas llegan, de llegar a septiembre con esta población vacunada, y ahí se nos pone en otro lugar en ese juego de la pandemia, ¿no? Nos pone un lugar de mucho más optimismo. Absolutamente. ¿no? Ojalá que se pueda llegar. Absolutamente. Ahora, entonces, la primera pregunta de la mesa ya estaba contestada. El gordito que tiene un factor de riesgo, obesidad, de acá a un mes te tiene que llegar el turno. Excelente, bien, dispuesto a vacunarme de acá a un mes. La segunda, a mí me llegó el turno, pero no pude irme a vacunar, y lo digo en primera persona, porque es mi caso real. En este momento no podía vacunar porque estuve aislado hasta ayer, ¿sí? Por contacto estrecho con un positivo. Y tenía que ir a vacunarme la semana pasada. Voy y me presento. Podés ir mañana, andar a la posta que te estaba asignada, sí, llevar el comprobante que vos estabas aislado, bien, y te tiene que vacunar, o a lo sumo, si no te vacunan ahí mismo en ese momento, te indican qué día tenés que ir y que te van a vacunar. Bien, bien, perfecto. Bien, y eso se reserva, hay una reserva de turnos durante un mes, hay que hacer algo o solo hay que ir directamente ahí. Ninguna. No, va a andar directamente la gente que no pudo concurrir por el motivo que sea, porque estaba aislado, por lo que sea. COVID, se presenta igual a la posta, ¿no? Obviamente no estoy diciendo a una persona que perdió el turno hace 2 meses. No. Más. Pero bueno, si está dentro del mes, que se presente igual a la en la posta de vacunación. Perfecto. Porque eso es lo que estamos indicando, ¿no? A todas las postas, que bien, no se pierda la oportunidad. Bien. Enio, te hago una más en relación a la campaña de vacunación. Arrancó la llamada vacunación libre para los mayores de 70 años. ¿Tienen te escucho muy de lejos. Ah, sí. Ahí tratamos de mejorar un poco. ¿Ahora me escuchás un poco mejor? Un poco mejor. Bien, Enio, te decía, comenzó la vacunación libre para personas mayores de 70 años. Esto significa que aquellas personas, justamente mayores de esa edad, pueden concurrir a las postas con DNI sin necesidad de haberse inscrito en el sistema, sin necesidad de turno previo. ¿Tienen previsto en las próximas semanas y con estos hitos que se van cumpliendo en la provincia de Buenos Aires ampliar esa vacunación libre a otras edades? Sí, mira, por ahora con los mayores de 70 que se acerquen, porque nosotros tenemos un cálculo que más o menos 90.000 personas mayores de 70 no se inscribieron y faltan vacunarse, ¿no? Entonces que se acerquen a la posta, o si es una persona que no se puede vacunar porque de hecho no se puede movilizar y qué sé yo, que algún cuidador, cuidadora, pariente se acerque a la posta
plantea la situación y vemos cómo hacemos la vacunación en el domicilio de esa persona. Lo importante es que todos y todas mayores de 70 años estén vacunadas. Y la verdad es que una vez que avancemos con los hitos, ¿no? Y podamos avanzar en una campaña más masiva, ¿no? ¿Cuál es la principal dificultad de avanzar en una campaña masiva? No tener la vacunación acá, no tener la vacuna acá, sí. no la cantidad que necesitamos en función de la cantidad de gente que hay para vacunar. Una vez que la cantidad de vacunas que llegue no sea consistente con la cantidad de gente que falta para vacunar, podemos ir tranquilamente a un sistema de vacunación sin turnos. El tema del turno no es un capricho, es un tema de la organización que necesitamos por la cantidad de vacunas que nos van llegando y por el tema de la prioridad, de establecer prioridad. Es muy difícil establecer prioridad si no tenemos un sistema de inscripción. Fíjate, con teniendo inscripción ya tenemos alguna dificultad, algún pillo que se inscribe y después se presenta con certificado trucho, ¿no? Que por suerte fueran pocos, por lo menos los que tenemos noticias. Ya es difícil con un sistema, ¿no? de inscripción. Si nosotros en la situación que estamos manejamos de manera discrecional todo eso, es imposible. Clarísimo. Enio, nos está preguntando gente, que se vacunó en marzo, en abril, por la segunda dosis. ¿Qué importancia tiene esa segunda dosis? Yo contaba hoy, te cuento, yo fui contacto estrecho de mis padres que se contagiaron las últimas semanas, tenían la primera dosis de Sputnik. Te escucho lejos de vuelta. Esto, a ver, ahora, decía, ¿qué lugar tiene en la estrategia la segunda dosis, la aplicación de la segunda dosis? Y cómo está resultando, si les parece que por el nivel de cobertura que haya es algo que se puede seguir postergando, o es algo que es necesario avanzar pronto. Y cuento también otro caso personal, fui contacto estrecho de mis padres, los dos estaban vacunados con una dosis de Sputnik y los dos han tenido el alta ya también ayer, gracias a Dios y gracias a la vacunación. Sí, hay mucha confusión, ¿no? Con este tema de segunda dosis. Nosotros teníamos de los casi 5 millones de personas vacunadas en la provincia, o más de 5 millones de dosis aplicadas, en la provincia, tenemos 4 millones, un poquito más, con primera dosis y 1 millón y pico con segunda, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí también en esa confusión? La segunda dosis, por lo general, es un refuerzo, ¿no? Es un refuerzo que tiene el principal objetivo poder hacer con que esta inmunización se sostenga en el tiempo, ¿no? Te doy algunos ejemplos de eso y después planteo por qué fueron aprobadas casi todas las vacunas con 2 dosis. El ejemplo es que si uno mira el calendario de vacunación en Argentina, que es uno de los más completos, seguros del mundo, va a ver que la única población que tiene dosis de vacuna aplicadas muy cerca de una de la otra es la población menor de 1 año. ¿Por qué? Porque la población menor de 1 año no tiene su sistema inmune desarrollado, ¿no? Por eso también es muy importante la leche materna, porque también transfiere anticuerpos, ¿no? a ese bebé y le da protección. Entonces es la única población que tiene las dosis de vacunas muy cerca una de la otra, con días o meses o pocos meses de diferencia entre una dosis y otra. Después del año de vida, ninguna vacuna que usamos, ¿no? Tiene ese periodo de tiempo tan acotado. Entonces se empezó a plantear un concepto que es falso, que es equivocado, de la vacuna no vence la inmunidad de la vacuna. Claro. No vence. De hecho, nosotros estamos haciendo investigaciones coordinando desde la provincia con laboratorios de CONICET financiados por el Ministerio de Ciencia de la Nación, y estamos viendo que todas las vacunas generan anticuerpos, generan células de memoria, ¿no? Con investigadores muy prestigiosos y prestigiosas de Argentina, con Gabriela Radinovich y con Andrea Gamardi, toda gente muy prestigiosa, no solo acá, sino que afuera. Andrea fue nombrada en la Academia Norteamericana de Ciencia, creo que hace 2 meses, 3 meses, ¿no? Gabriel también recibió ese nombramiento, hará 2-3 años, qué sé yo.
Entonces, estudios serios que van avalando que las vacunas contra el COVID no son distintas en términos de cómo se genera la inmunidad de las otras vacunas que tenemos. Entonces, ¿por qué entonces se aprobaran las vacunas con 2 dosis, una tan cerca a la otra? Justamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Que todas fueran aprobadas en una situación de emergencia, todas aprobadas en tiempo récord, y para poder lograr esa aprobación rápida y mostrar una alta eficacia para aprobar, no se quiso jugar, ¿no? Bueno, pongamos una cerca de la otra porque ahí estamos seguros que vamos a lograr mostrar eficacia. Pero después los estudios que se va haciendo de efectividad que se luce la vacuna en la vida real, va mostrando que con una dosis logramos la generación de inmunidad, ¿no? Obviamente lo que está aprobado, nosotros vamos a completar los esquemas, no nos queda ninguna duda, pero es importante que la gente sepa que la vacuna no es una estrategia para uno, no es una protección individual, ¿no? Cuando yo logro alcanzar una cobertura amplia de vacuna, ¿qué quiere decir eso? Muchas personas vacunadas, yo empiezo a tener un efecto colectivo que generalmente se conoce como inmunidad de rebaño, que además empieza a proteger a las personas que todavía no estaban vacunadas. Claro. En nuestro caso es fundamental. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos vacunas aprobadas acá en menores de 18 años. Claro. Al vacunar la mayoría de la gente, por lo menos con una dosis, empezamos a proteger a esos que no se pueden vacunar todavía. Entonces hay que entender la campaña de vacunación como una política de salud pública y no como, me tomo un medicamento yo y me curo yo. No es un medicamento, no es una estrategia distinta. Entonces nosotros apostamos muy fuerte a inmunizar la mayor cantidad de gente posible con la primera dosis, ¿no? Y postergar lo máximo posible la segunda. Con la Sputnik, con AstraZeneca estamos muy seguros de esa medida porque los resultados nos avalan. Con Sinopharm no hay muchos resultados, entonces vamos acelerando la cobertura de segunda dosis con Sinopharm porque la evidencia no avala, no nos da la seguridad para usar la misma estrategia con Sinopharm. Así que estamos muy tranquilos de la medida. Los que tienen una dosis de Sputnik, que se queden tranquilas, están inmunizados y dentro de poco van a seguramente empezar a recibir el segundo componente. Enio, te peloteamos por todos lados, volaste de palo a palo, atajaste todas, te agradecemos muchísimo de este rato clarísimo, tema de dónde estamos hoy, las restricciones, la campaña de vacunación, las preguntas puntuales, un placer. Hola. Hola. Bueno. No, decía un placer como siempre, te agradecía la disposición y la claridad. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Ha sido Enio García, jefe de asesor